Estamos en el colegio Juana Rodríguez de Moratalla, colegio donde Marcial García desde hace muchos años trabaja como maestro con los niños de este hermoso pueblo al que la naturaleza lo tocó con una varita mágica por lo hermoso que es. Y vamos a hablar con Marcial García de un tema que a nosotros particularmente nos importa que los vean ustedes, los que viven fuera de España, mucho más que los propios españoles, porque vamos a hablar de toros. Los toros es una fiesta nacional aquí en España, hoy día muy controvertida. Por eso hemos traído a Marcial, que evidentemente ha escrito libros inclusive sobre este tema, para que nos diga realmente qué es la fiesta del toro. Y antes que nada, que nos diga por qué en su momento aquel gran pensador que fue Federico García Lorca dijo: los toros son la fiesta más culta, no que existe en España, que existe en el mundo. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. ¿Por qué dijo esto Federico García Lorca? Evidentemente porque Federico era una persona culta. Si hubiese sido un desalmado culturalmente hablando, es decir, que no hubiese tenido alma culta, pues no lo sabría. Porque, para quien no lo sepa, la liturgia, porque más que una fiesta es una liturgia, la liturgia del toro, pues es la única liturgia viva que queda en este occidente descreído. Y digo eso con pleno conocimiento de causa, porque hay un dios que es el toro, un dios que al mismo tiempo es la víctima. Hay toda una liturgia que en griego significa una ceremonia, en la que no se puede sobrepasar nada, porque si, por ejemplo, en el tiempo te sobrepasas, el señor presidente saca un pañuelito y los señores timbaleros y añafileros, fíjate qué palabras más bonitas, ven la señal y tocan la señal, una señal acústica que se llama aviso. Además, ahí está encerrado no lo que pretende insinuar algunos, imagino, voy a pensar bien, desinformados. Entonces se trata de una ceremonia de cultura. Si es una ceremonia sangrienta, eso no sería del género imbécil si dijese lo contrario. Pero también es una ceremonia sangrienta el depósito central de matarifes de cualquier ciudad por pequeña que sea. Oye, no he visto a nadie aún ir contra de eso. Entonces ahí se recoge pues una serie de tradiciones, no solo de tradiciones, sino fundamentalmente de ritos. Es un rito, el hombre desde la época de las cavernas, y quien dude de lo que yo estoy diciendo, pues que por ejemplo vaya a Lascaux, en los Pirineos franceses, y observará cómo hace entre 30 y 60.000 años antes de Cristo, pues aparece esa maravilla de las maravillas de toda una serie de ejemplares de raza bovina brava, aunque la raza bovina brava actual es una evolución de esa raza, es decir, de Bos primigenius, del Uro, que se llama, y verán incluso cómo hay una persona que lleva caracterizada de unas maneras especiales y está inerte esperando la cornada de uno de esos toros, en este caso es un bisonte, pero lógicamente de la misma familia, y que lleva unos signos mágicos en las manos. Pues luego la ceremonia es muy antigua, una ceremonia que podemos seguir rastreando en el mundo de los caldeos, en el mundo de los egipcios. Por ejemplo, uno de los títulos del faraón era toro poderoso, no todopoderoso, sino toro poderoso. Por razones evidentes, yo pienso que más que nada de salud ética, solamente un faraón, que fue mujer, Hatshepsut, el único título sagrado de los faraones que no ostentó era el de toro poderoso. Pero no solo eso, sino que además añadían a su tocado una cola de toro, que en un principio era una cola real, una cola de
un toro real. Y bueno, pues siguiendo con el propio nombre de Europa, el mito del continente, el mito griego de Europa, pues es un mito, las tauromaquias que se hacían en Creta, donde se construyen las primeras plazas de toros, palacios de Noxos, palacios de Festos, palacios de Agía Tríada. Luego Federico sabía muy bien lo que decía. Ahora, todos los que peinan canas, sobre todo en Montevideo, Uruguay, donde quiero que lo escuchen atentamente, cuando nosotros teníamos 6 o 7 años, en un barrio de Montevideo llamado Puerto Rico, había una hermosísima plaza de toros. Y en ese momento, cuando nosotros éramos muy pequeños, los toros se prohibieron en Uruguay. Pero yo hoy día me digo, como se dirán aquellos que peinan canas en nuestro país, ¿por qué? Porque de pronto desconocían realmente el origen, la historia, realmente lo que es el toro y el mundo del toro. Desgraciadamente, el que se llegue a la prohibición de un espectáculo que ha sido un espectáculo público más o menos arraigado, solamente obedece al criterio de los políticos. Y los políticos, pues iba a decir con todos mis respetos, no, con los respetos que se merecen, algunos sí se merecen todos mis respetos, pues lógicamente actúan según su particular conveniencia, eso sí, diciendo que siguen el interés general, pero eso es mentira, es su particular conveniencia. Y entonces, por desgracia, los toros se asimilaron a que era una manera de españolismo, y entonces no me extraña nada que en Uruguay, como un signo de manifestación de la personalidad uruguaya, pues se dijera que no a los toros, lo mismo que pretenden ahora los catalanes, cuando llevan pues los mismos tiempos que el resto de los hispanos siendo taurinos. Y si no, pues que vayan a cualquier pueblo de Cataluña, o que sepan, por ejemplo, que Barcelona ha sido la ciudad de España que más plazas de toros ha tenido en activo, 4 simultáneamente. Entonces, la prohibición, pues posiblemente obedezca a intereses bastardos. Los toros tienen una cosa muy clara, los toros no hay que prohibirlos, los toros acaban por desaparecer cuando en esa sociedad no interesa, entre otras cosas porque es un espectáculo caro. Y la economía de mercado, como sabes, sin estar dando ahora una clase de principios marxistas, pues la economía de mercado es la que rige, por suerte o por desgracia, si no el 100% de la vida humana, pues vamos a dejarlo en un 99,5. Me acuerdo, Marcial, una pregunta que me hice toda la vida, porque yo recuerdo que mi padre, cuando yo le pregunté viendo aquella plaza tan hermosa, que por cierto visitaron las figuras más importantes de la tauromaquia de aquellos tiempos. ¿Ah, sí? Sí, yo le dije a papá, digo, qué increíble, papá, le digo, con una cosa tan linda como esto, ¿por qué desaparece? Y él me decía, porque el toro sufre mucho durante la lidia. ¿Se equivocaba? Pues yo no voy a dar ahora una clase de... Se están haciendo estudios a nivel universitario con sensores y con demás cosas, en donde yo no voy a decir que el toro no sufra, pero el toro tiene unos condicionantes, que es la bravura. Y la bravura, cuando a esa bravura se le opone una agresión, como puedan ser, por ejemplo, la puya, como puedan ser las banderillas, o como pueda ser el obligarle con un engaño a embestir, su propio instinto de la bravura hace que supere ese dolor por otro objetivo fundamental que él lleva, que es el acabar con el que tiene enfrente. Pues eso es a nivel de humano, como cuando uno tiene que hacer un trabajo y le duelen los riñones. Si no haces el trabajo te quedas sin comer, y si es un día y otro día y otro día, te olvidas del dolor de riñones y empujas y haces el trabajo. No obstante, el tema de no hay que empezar por las partes, digamos, más, que la gente más se puede agarrar a ella en un mal sentido, en un mal entendimiento de lo que se suele llamar el animalismo, sino que hay que pensar que el toro, en primer lugar, el toro bravo, existe y va a existir mientras que existan corridas de toros. Cuando no desaparece,
porque entre otras cosas es un cuidado especial el que requiere, y una especie que requiere una extensión tal de territorio y unos alimentos tan especiales y tan sencillos y biológicos que si desaparecieran los toros sería totalmente imposible. Hoy día los ganaderos, a cualquier ganadero de Bravo pregúntale y verás como, si no fuera porque han complementado en la ganadería otras cosas como es el turismo integrado, de visitar, de ver, de apreciar las labores de campo, no era rentable. Entonces empezamos por ahí. El toro bravo, la dehesa y los cientos de miles de puestos de trabajo que van ligados al mundo del toro existen mientras que existan espectáculos taurinos. Cuando el espectáculo taurino desaparezca, por supuesto que desaparece todo eso, incluida la dehesa, que recuerdo, para aquellos que son tan defensores de la naturaleza, que se considera patrimonio inmaterial de la humanidad. Veríamos a ver lo que duraría cuando se acabara la... Ahora, Marcial, en un momento dado usaste la palabra burla, y cuando uno se burla de alguien, por ejemplo, está haciendo escarnio de ese alguien. Entonces yo agregaría otros dos adjetivos calificativos: burla, engaño, desengaño. ¿Qué es lo que hace el torero? ¿Burlarse, engañar o desengañar al toro? El torero no se puede burlar nunca del toro, porque el torero es la persona que más respeto le tiene al toro, por una razón evidente, porque no es su enemigo, es su oponente. Y eso algunas personas no lo entenderán porque a lo mejor su formación humana no es lo completa que debería de ser. No es un enemigo, es un oponente, y el torero no se burla, no escarnia. Además, de hecho, a ningún torero se le ocurre, por ejemplo, darle una patada a un toro cuando ha pasado, porque inmediatamente todos los espectadores saltarían a una descalificándolo. No, al toro se le cuida, se le respeta en los dos sentidos. Le respeto porque tú eres el dios al que yo voy a intentar matar en un juego así limpio, puesto que los toros no son tontos. Un toro con un muletazo o un capotazo mal dado, toro te ha visto, y al segundo que intentes dárselo mal, va por ti, que es su obligación. La obligación del toro en la plaza es coger. Si la ceremonia, si la lidia, que es la lucha, no te olvides que en griego la palabra es tauromaquia, la lucha con el toro, o en castellano la palabra lidia, que viene del latín lid, que significa también lucha. Es una lucha, pero es una lucha noble, es una lucha de un caballero y otro caballero, un caballero con cuernos, el otro caballero con una espada y una muleta. Ahora, la única finalidad que tiene el toro cuando va a la lidia, cuando va a la plaza, es morir. No, puede perfectamente salvar su vida si ha manifestado que es de una bravura y una nobleza excepcional, y entonces se gana no la vida eterna, que imagino que la tendrán igual que cualquier ser vivo, si es que creemos en la vida eterna, por lo menos como materia de esa parte la van a tener, sino que ganaría el resto de su vida pues al estilo de un sultán de las 1001 noches, porque el toro ha vivido 4 años, entre 4 y 5 años, ha vivido a cuerpo, como diríamos en castellano, cuerpo de rey, y si supera eso, inmediatamente, lógicamente, todos los veterinarios, la medicina veterinaria en este sentido está desarrolladísima, se le salvaría la vida y el resto de su vida se lo pasaría padreando, es decir, viviendo en una pradera especial, en una parte de la dehesa especial, y con un hato de señoras y señoritas vacas. Digo señoras y señoritas porque llegarían vacas vírgenes y vacas ya de vientre de tiempo, pues haciendo lo que imagino que es una de los aspectos fundamentales, como decía Alfonso X el Sabio, llantar y hacer ayuntamiento con fembra placentera, comiendo y lo otro. Ahora, Marcial, otra pregunta que yo siempre me hice y que nunca encontré contestación: ¿existe realmente, en primer lugar, el toro de lidia, si existe esa raza, y si esa raza entonces es absolutamente agresiva?
No, eso es una selección que se hace, y lo mismo que en las vacas, pues hay unas vacas de carne y unas vacas de leche. Tú observas una vaca de leche y tiene una forma trapezoidal hacia atrás, la parte ancha del trapecio hacia atrás, donde van a estar las ubres, que es donde tiene que estar. E incluso han llegado a perder los pitones. ¿Por qué? Porque no necesita, además debe de ser una vaca pansa. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido seleccionando? Las vacas que tienen mejor comportamiento, que son más mansas, que tienen las tetas más grandes y que producen más cantidad de leche. Aquí, ¿qué es lo que hace el ganadero? Se hace siempre con machos y con hembras, se hace lo que se llama el tentadero. ¿Y qué es tentar? En castellano antiguo, probar. ¿Y qué es lo que se prueba? La bravura. Por ejemplo, la bravura se mide llamando al caballo con una puya, en donde no es como la puya de Lidia, que es más sangrienta. Es una puya que es un simple, como un picotazo, es una púa chiquita de unos 2 centímetros, que al arrancarse, como es instinto para ir contra el caballo, el que está picando, el picador, que normalmente suele ser una persona de campo que domine bien, por eso la mayor parte de los picadores son o mayorales o vaqueros, le lanza la puya a una parte de la anatomía donde hace daño, pero no es peligrosa, que es a la parte de la musculatura que tiene sobre la cruz. Y lógicamente el animal siente que hay una oposición, y una oposición violenta. Pues aún así se saca el animal con el capote, se vuelve a llevar al centro de la plaza y se vuelve a llamar otra vez. Y según el número de veces que vaya sin temor ninguno, es índice de la bravura que tiene esa vaca. Y lógicamente se piensa que son caracteres que se transmiten, y por lo tanto van a ser vacas madres aquellas que más bravura tengan, y van a ser vacas madres de nota aquellas que han ido más veces al caballo. Las que no van, pues van por desgracia a donde van el resto de sus hermanas de carne, al matadero, porque somos, entre otras cosas, devoradores de vacas, y eso en tu país lo sabéis muy bien. Ahora, te cuento que estando en Estados Unidos en un momento dado, hace unos cuantos años atrás, me ofrecieron hacer una pelea en el Madison Square Garden con Cassius Clay, con Muhammad Ali. Qué bárbaro. No quise, porque evidentemente él tenía una fama y no quería tirársela abajo. Entonces la pregunta ¿es equilibrado ese enfrentamiento? Porque el hombre tiene su inteligencia. Y el toro también. Bueno, esa es la pregunta. ¿Es el equilibrado ese enfrentamiento? Entonces, te voy a responder a la gallega, querido Milton. Te voy a responder a la gallega con otra pregunta. Hubo un torero que se llamaba don Antonio Bienvenida, que había matado a lo largo de su vida más de 5.000 toros. Y murió por una becerrita, por una añojita, es decir, una becerra de 1 año, en una plaza. ¿Tenían la misma pregunta? A la gallega te he respondido. Ahora, hablabas antes de que el toro recibe en esos primeros años de su vida un trato a cuerpo de rey. Entonces, esa el toro crianza, y la vaca. Esa crianza, digamos que nivela la balanza llegado el momento de la lidia. Sí, porque un toro se estresará, lógicamente, como cualquier animal que sea criado semisalvaje, a la hora de estar sujeto en un cajón o de estar tal. Eso es lógico que le produzca un estrés más o menos largo. La lidia dura como mucho 15 minutos. Y la lidia es tan tremendamente variada y hay tantos momentos. Se han hecho esas pruebas que yo te decía de un catedrático de medicina y de medicina animal, está haciendo con sensores y con todos los métodos clásicos, está intentando de demostrar que la bravura supera a lo que es el propio dolor que ocurriría en otro animal cualquiera. Las tradiciones, evidentemente, en todas partes del mundo son sagradas, son tradiciones que hay que respetar. Entonces, un antitaurino te preguntaría, ¿justifica la tradición la violencia contra los animales? Eso lo vamos a dejar, como en las buenas películas, para la próxima sesión, porque ya se acabó la hora del recreo y entran los niños. Muy bien. Vamos a tener entonces 2 o 3 entregas sobre el toro hoy
terminamos simplemente diciéndoles que si yo fuese dictador en este país, prohibiría los toros. Pero como no lo soy, no me pierdo ninguna.